Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Decía Jesús de Nazaret que si tuvierais la fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, pásate para allá, y se movería, y nada os sería imposible. La frase reúne la fe, la emoción y la motivación al enseñar que incluso una cantidad diminuta de confianza genuina en el poder que hay en nosotros nos conecta con la realidad superior que está más allá del cuerpo y la mente material. Representa la unidad, la paz, el amor y la creatividad que residen en el corazón de los seres humanos, permitiendo reconocer que lo extraordinario está entrelazado con la vida cotidiana. Recibimos 400.000 millones de bytes de información por segundo, pero solo somos conscientes de los 2.000 bytes que nos aportan información del entorno, de nuestro cuerpo y del tiempo. La información que recibimos a través de nuestros sentidos es procesada por nuestro cerebro para dar forma a la realidad. Combinamos patrones seculares fijados en nuestros genes a través de la historia de los hechos, de los arquetipos y del inconsciente colectivo para ver la realidad tal como la vemos. En otra ocasión hemos hablado de la importancia del córtex prefrontal y del sistema límbico, ya que el equilibrio y su correcta interacción permiten la gestión emocional, la toma de decisiones y el comportamiento social. En esta ocasión haremos referencia a lo importante que es el adecuado desarrollo de los sentidos para la percepción. Existen periodos críticos en el desarrollo de la corteza neuronal de los sentidos. Son una serie de ventanas de oportunidad que comienzan antes del nacimiento y se consolidan durante los 6 primeros años de vida. Estos momentos de plasticidad cerebral permiten que los estímulos ambientales configuren las redes neuronales, siendo vitales para el adecuado desarrollo sensorial, motor y cognitivo. El sistema sensorial se desarrolla rápidamente antes del nacimiento. El feto ya escucha y siente sabores. Normalmente los periodos críticos abarcan los 5 primeros años, donde el niño tiene una alta predisposición al aprendizaje y a la experiencia. Cobra especial importancia el sentido auditivo, cuyo periodo crítico, situado entre el nacimiento y los primeros 3 a 5 años de vida, es fundamental para la adquisición del lenguaje. El periodo crítico del desarrollo visual es la etapa de mayor plasticidad cerebral, situándose desde el nacimiento hasta los 9 años. David Hubel y Thorsten Wiesel, galardonados con el Premio Nobel de Fisiología en 1981 por sus descubrimientos sobre el procesamiento de la información visual, específicamente por cómo las neuronas de la corteza visual interpretan las imágenes, demostraron la existencia del periodo crítico para el desarrollo de la corteza visual. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que el desarrollo de los sentidos y sus correspondientes redes neuronales, tiene un periodo crítico en el que deben ser adecuadamente estimulados a través del aprendizaje y la experiencia, para que se pueda percibir en condiciones la realidad. En psicología, la percepción es el proceso cognitivo de seleccionar, organizar e interpretar la información que nos llega por los sentidos, para crear una representación del entorno, transformando las sensaciones en experiencias y expectativas. Percibimos el mundo no como una suma de elementos separados, sino como estructuras organizadas, formas completas y totalidades con significado. Es decir, el todo es más que la suma de las partes.
la percepción está organizada y orientada a simplificar la realidad para hacerla inteligible, influenciada por la experiencia, el contexto y la necesidad de coherencia. Pero no es una representación desinteresada, sino una selección activa y útil de imágenes del mundo material impregnada de memoria y orientada por las necesidades del cuerpo. Es decir, es acción. Actúa como un filtro que elimina lo que es irrelevante, para cada uno de nosotros para orientar nuestro comportamiento. Es un mecanismo que extrae de las cosas lo que nos interesa para actuar en consecuencia. La memoria, fundamental para percibir y pensar, no es solo un archivo cerebral que conserva lo vivido y une el pasado con el presente, sino que también es la reproducción del origen. Fundamental para la conciencia. Es el acto mismo de la vida a través del tiempo. Pero para ver hay que creer. Y creer para crear. Y para dilatar y ampliar nuestra percepción del mundo, debemos ir más allá del hecho social. Y para ello necesitamos un sexto sentido, la intuición. La intuición es la capacidad de procesar información, patrones y experiencias pasadas de forma subconsciente y ultrarrápida, generando conocimiento inmediato sin razonamiento lógico consciente. El cerebro utiliza conocimientos adquiridos previamente y almacenados en el inconsciente para anticipar situaciones. Actúa como un radar instantáneo, ofreciendo respuestas antes de que la mente analítica procese la situación. A diferencia de la percepción a través de los 5 sentidos que observan el entorno, la intuición interpreta la información basada en la sabiduría interna o experiencia previa. Para adquirir conocimiento es necesario una metafísica basada no solo en la experiencia directa, sino también en el devenir, a través de la fuerza creativa que impulsa la vida, permitiendo a la conciencia superar la materia y generar nuevas posibilidades. No existe una realidad, sino múltiples realidades. Cada uno de nosotros construimos nuestra propia realidad y al interaccionar entre nosotros construimos la realidad colectiva. La física cuántica o mecánica cuántica puede explicar la existencia del átomo y desvelar los misterios de la estructura atómica tal como la entendemos hoy, fenómenos que no puede explicar la física clásica. Max Planck anunció la hipótesis de que la radiación electromagnética es absorbida y emitida por la materia en forma de cuantos de luz o fotones de energía, mediante la constante que lleva su nombre. La idea de Planck hubiera quedado como hipótesis si Albert Einstein no la retomara, proponiendo que la luz, en determinadas circunstancias, se comporta como partículas de energía independientes. La unidad, lo universal, el macro y el microcosmos, está lleno de luz y de energía, como postulaba la escuela atomista de la antigua Grecia. La materia del universo, incluida la que nos conforma, está compuesta por átomos. Con la física nuclear en el siglo XX se comprobó que los átomos pueden dividirse en partículas más pequeñas. También sabemos que los electrones aparecen y desaparecen alrededor del núcleo, es decir, que la materia tal como la concibimos no son más que ondas y partículas. La dualidad onda-partícula postula que todas las partículas presentan propiedades de onda y partícula a la vez. Según la física cuántica, no hay diferencias fundamentales entre la onda
y la partícula. Las partículas que son materia pueden comportarse como ondas y las ondas que no son materia como partículas. Thomas Young, célebre por ayudar a descifrar los jeroglíficos egipcios a partir de la piedra Rosetta en el siglo XIX, demostró mediante el experimento de la doble rendija la naturaleza ondulatoria de la luz. Louis Victor de Broglie, físico francés de principios del siglo XX, en su tesis doctoral propuso la existencia de ondas de materia, es decir, que toda materia tiene asociada a ella una onda. Einstein reconocería la importancia de esto 5 años más tarde, en 1929. Heisenberg establecería el principio de incertidumbre para mostrar que no se puede saber la posición de la partícula. Cada era tiene sus supuestos que da por verídicos. Todo lo que se ha expuesto anteriormente ha llevado a que la mecánica cuántica muestre que existen múltiples posibilidades al mismo tiempo en la configuración de la unidad del cosmos. A lo largo de la historia, los antepasados han creído y por lo tanto vivido en distintas realidades. Aristóteles proponía que la Tierra se encontraba inmóvil en el centro del universo y a su alrededor giraban el Sol y los planetas. Esta era la visión que se tenía en la antigua Babilonia y que fue completada por Ptolomeo en el siglo II de nuestra era en su obra El Almagesto, en la que introdujo los llamados epiciclos y que perduró durante varios siglos hasta que Copérnico, en el siglo XVI, colocara al Sol en el centro del universo. Hay cosas que damos por supuestas, que son básicamente falsas, que configuran nuestro patrón de pensamiento y con ello nuestra realidad. Para poder ver, primero tenemos que creer y después utilizar la intuición para entender por qué la realidad interior crea la exterior. La intuición es fundamental para la ciencia, ya que partimos de ella para elaborar las hipótesis que nos llevarán a contrastar los datos para verificar las teorías. Grandes teóricos como Isaac Newton, Albert Einstein en física, Louis Pasteur en medicina, Graham Bell en comunicaciones, Benjamin Franklin, etc., serían grandes desconocidos si no fuese por su gran intuición, que les mostró una realidad nueva, distinta de la realidad colectiva del resto de los mortales del momento. La realidad estaba ahí, afuera, entre la multiplicidad de posibilidades del universo, esperando a ser observada. Sin embargo, el resto de seres humanos de ese momento no eran capaces de verla. Solo después de que esa realidad es aceptada, son capaces de verla e integrarla como una verdad. Existe en nosotros una conciencia pura o esencia espiritual que nos conecta con una realidad superior más allá del cuerpo y de la mente material. Representa la unidad, la paz, el amor, que nos permite reconocer que lo extraordinario está entrelazado con la vida cotidiana. Se trata de un despertar del potencial humano que es inseparable de la energía del universo. Implica disolver la barrera entre nosotros y el cosmos, que está integrado en nuestro ser y trasciende lo cotidiano para conectarnos con lo esencial. Ya hemos mencionado en alguna otra ocasión que Karl Pribram y David Bohm explican el cerebro
como un procesador de información no local y distribuida, similar a un holograma, donde cada pequeña parte del cerebro contiene información de la totalidad, reflejando una realidad interconectada donde la mente crea la realidad. Esta visión, respaldada por la física cuántica, propone que la conciencia no solo percibe, sino que crea la realidad al interpretar las frecuencias de energía que nos rodean. El cerebro y el universo operan bajo los mismos principios. La mente es una forma de interconexión total donde lo interno y lo externo se reflejan mutuamente. Decía David Bohm que la capacidad de percibir y pensar lo diferente es más importante que el conocimiento mismo.